José Luis, desde Lima. Genial. Buenas noches. Cuando gustes, Carlos, iniciamos. Ya está habilitada la opción. Bamba Marca, Elmer Ortiz. Ya, entonces, cualquier detalle a través del chat, les vamos a dejar también el número de WhatsApp para que se puedan comunicar para la certificación. Bien, Carlos, entonces el escenario es todo tuyo. Se logra ver, ¿no? Sí, se logra ver. Bueno, como una introducción más también al curso, por ejemplo, leer o interpretar nuestros planos, ¿qué significa, no? Que es la capacidad de poder nosotros expresar, además también de describir y expresar algo. Los planos son los documentos en los que reflejamos, que son los objetos o las ideas, ¿no? Mediante técnicas de dibujo entendemos el significado de la representación gráfica, ¿no? Cada una de las especialidades, en este caso en edificaciones, pero hay muchas más también especialidades de la rama de ingeniería civil. Pero ¿cómo se componen estos planos, no? Fundamentalmente en dos, ¿no? Las vistas o representaciones gráficas y también las acotaciones, los datos, las notas o las indicaciones escritas. Por ejemplo, rápidamente nos vamos a la especialidad de arquitectura, ¿no? Dentro de arquitectura vamos a ver lo primero, lo importante es el plano de ubicación. ¿Qué es el plano de ubicación? ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es definir la ubicación de la edificación o área donde se ubica el proyecto, ya que nos brinda la información de la manzana completa en la que el lote se encuentra y otras referencias más, ¿no? Como vemos acá en la imagen, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos acá el plano de ubicación, que muchas veces se encuentra en la escala de 1 en 500, y acá en la parte derecha, el plano de localización, ¿no? El plano de ubicación, nosotros representamos el lote, ¿no? Con las medidas correspondientes según nuestra copia literal. Representamos también el área, lo que se va a construir, ¿no? Sea primer, segundo nivel, ¿no? Y los colindantes, ¿no? Los colindantes, ¿no? Los vecinos. Que está. También representamos, por ejemplo, el ancho de la vía, ¿no? Del frente, cuánto es el ancho, ¿no? Como podemos saber la sección aquí, cuánto es el, el ancho que tiene esa vía, ¿no? Y las calles, ¿no? Lo que fundamentalmente corresponde. Y el plano de localización, ¿no? Corresponde a un lugar más amplio que podemos ver sobre todo en la manzana, ¿no? Si acá en el plano de ubicación podemos ver las colindantes, los vecinos, los lotes, ¿no? Acá podemos ver las manzanas, ¿no? En qué el lote, en qué manzanas se encuentra ubicado y en qué manzanas se encuentra también rodeado con los demás, ¿no? Importante siempre nuestro cuadro normativo, nuestro cuadro de áreas, que se va a explicar más adelante, ¿no? Los datos y nuestro membrete, ¿no? Esto es lo que corresponde a un plano de ubicación. Corresponder todo para nosotros, sobre todo, importante para sacar nuestra licencia de construcción en las municipalidades. El plano de localización, ¿no? Primero hablamos del plano de ubicación, este es el plano de localización. Como el plano de localización dice que es el que representa la distribución de la ciudad mediante el cual se propone la actitud de la tierra. En el aspecto civil, estos planos son muy importantes, ya que nos brindan información sobre cuáles son los tipos de construcción que están en la zona, ¿no? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, la zonificación, ¿no? En qué se encuentra nuestra vivienda, que puede ser vivienda, comercial, ¿no? U otros usos. Otros planos catastrales, como se les conoce, nos brinda la municipalidad también, para nosotros pues poder nosotros detallar ahí nuestro lote, ¿no? Otros, dentro de del plano de ubicación en sí, como se había dicho, tiene su cuadro normativo y el cuadro de áreas. Los parámetros urbanísticos, ¿no? Nosotros tenemos que calcular, ¿no? Cada parámetro urbanístico que nos exige, ¿no? Y estos datos, algunos datos los tomamos, por ejemplo, de las municipalidades, del famoso TUPA, ¿no? Que podemos nosotros tener de dicha misma en la municipalidad o podemos también nosotros buscar a través de internet, que siempre y cuando sea actualizado, ¿no? Y va a corresponder según cada, cada municipalidad, ¿no? Y dentro de cada municipalidad también de qué tipo en nuestra edificación, ¿no? Puede ser para vivienda, para comercio, o mejor dicho, tipo A, tipo B, tipo C o tipo C, tipo D. Entonces,
Aquí vemos, por ejemplo, la zonificación, lo que les había dicho, ¿no? Hay distintos tipos de zonificación, sea de vivienda, comercio u otro. El uso permitido, por ejemplo, ¿no? Según la zona donde se encuentre, si puede ser también, si puede estar permitido para solamente vivienda, unifamiliar o multifamiliar, o lo que les había dicho también para comercio. Y también nos da un área mínima, que nosotros, tanto el lote como la construcción. Igualmente con el frente, ¿no? El retiro, cuánto debe ser el mínimo que se debe realizar, y el área libre, ¿no? Varía según cada tupa, ¿no? Mayormente está entre 30% mínimo, ¿no? A más. Y la altura también, ¿no? Cuánto nos da como máximo poder construir en el lugar donde vamos a diseñar. Retiro, este era el frente, este es el retiro, ¿no? El estacionamiento, si nos permite o no. Y todos estos datos también de la altura máxima se calculan, ¿no? Al área libre, según también el Reglamento Nacional de Edificaciones, el coeficiente de edificación, que es el área techada entre el área total del terreno, y la densidad, que corresponde, por ejemplo, el número de habitantes, ¿no? Entre el área techada total. El cuadro de áreas, esto es muy importante para dar a entender si nosotros estamos construyendo solamente un nivel, o dos, o tercer nivel, o más, ¿no? Y nosotros tenemos que especificarlo, cuánto es el área techada, si es una ampliación, lo que está existente, o si es nuevo, no vamos solamente, ¿no? Área techada. En este caso, este ejemplo, por ejemplo, es existente y es una ampliación, ¿no? Lo que se está ampliando, ¿no? Y todo eso se calcula para nosotros cumplir, ¿no? Con nuestros parámetros urbanísticos. Rápidamente vamos al tema arquitectónico, ¿no? Pueden ir también preguntando, ¿no? Para que al final no se acumulen muchas preguntas. Por ejemplo, vamos ahora al plano arquitectónico, ¿no? Por ejemplo, vemos acá en planta, ¿no? ¿Qué representa? ¿No? Acá, por ejemplo, es una vista ortogonal que ubica al observador en una vista paralela entre metro 20 sobre el nivel de piso terminado, manteniendo su magnitud, forma y proporción, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta casa, ¿no? Por ejemplo, entonces nosotros cortamos a metro 20 y de ese metro 20 vemos en planta, ¿no? Lo que vemos en planta es por qué corta la vivienda en metro 20, ¿no? Aquí está la representación, lo que queda, ¿no? Del metro 20 cortado y la planta, ¿no? Corta, por ejemplo, los muros, las ventanas, la puerta, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí esta representación de un nivel de piso terminado, ¿no? Va a variar según también nuestro nivel de vereda, de pista. Por ejemplo, este fue un nivel de piso terminado más 20, ¿no? Que podemos nosotros tener un suelo, ¿no? Encima puede ser un falso piso, si el que el suelo también lo permite, sino en otros proyectos se utiliza un relleno, ¿no? Con material de préstamo o material propio. Y luego va un falso piso, luego del falso piso viene el contrapiso y finalmente ya es el, el enchapado, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la planta de un primer piso, vemos acá una planta arquitectónica, ¿no? Cotas exteriores, cotas interiores, ¿no? Los niveles, ¿no? Las representaciones, que vamos a ver más adelante, ¿no? Y esto, por ejemplo, tiene su elevación frontal, lo que se le puede decir también como fachada, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Vemos, por ejemplo, de esta parte, que está aquí adelante, vemos en su elevación, ¿no? Igualmente, eh, en este caso acotar las alturas, colocar los niveles, ¿no? Y aquí ya podemos ver, ¿no? El proyecto en sí, ya en la realidad, cómo queda. La simbología arquitectónica, ¿no? En el caso de arquitectura, muros, ventanas, puertas, muebles, ¿no? Etcétera. Es una vista en corte en 3D. Podemos ver de la mejor manera en proyectos eh, o actualmente se ve mucho, ¿no? Al cliente se le da una facilidad de que el proyecto tanto que se presenta en planos, ¿no? En planta, en cortes,
lo pueda reflejar un poco mejor con un render, ¿no? modelado en 3D de la casa, ¿no? Y se le da mejor la idea de cómo va a quedar su proyecto, ¿no? Vamos a ver la representación de líneas. Habíamos visto, por ejemplo, acá unas líneas más gruesas y unas líneas menos, ¿no? O unas líneas que resaltan más y otras menos. ¿A qué se debe? Vamos, por ejemplo, a este ejemplo o a esta imagen que habíamos visto acá sobre el corte, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Lo que esto está cortando es un muro portante, ¿no? O un muro que va de piso a techo. Y en el caso de estas líneas que está cortando es la representación de una ventana. Aquí lo podemos ver mejor, ¿no? Aquí lo que dice, ¿no? La línea de muro, ¿no? ¿Qué significa? Es por lo que está un muro alto, ¿no? Lo que le había dicho, ¿no? De piso a techo. Cuando es un muro bajo, que puede ser un alféizar, o un muro en sí, ¿no? Que llega hasta una altura determinada, entonces es un muro bajo, ¿no? Ahí podemos nosotros darnos cuenta. Entonces, cuando veamos un plano que tenga el espesor, ¿no? de la línea un poco más resaltado porque es un muro alto, ¿no? O si hablamos de albañilería es un muro portante, ¿no? Y por ejemplo, estas representaciones de 0.6, 0.8 milímetros, ¿no? Varía. Y en el caso que nosotros estamos, por ejemplo, en el dibujo en el software que utilizamos para el diseño, para el dibujo de planos, que es el AutoCAD, ¿no? Y vemos, por ejemplo, ¿no? Un muro alto, que es un muro portante. Vemos aquí un ladrillo, que es un ladrillo King Kong, que es para un muro portante. Una línea de acotamiento, ¿no? Como debe ser una línea de acotamiento, ¿no? Nosotros podemos ver en el programa eh, cómo especificar esto, ¿no? Podemos representarlo, pero así se debe hacer, ¿no? Siempre este tipo de acotación para nuestros diseños. La línea de contorno, por ejemplo, lo visible, que sea aquí en el caso de sanitario, pasos de escaleras, y proyectado, que son las ventanas altas, los volados, techos bajos, aleros, ¿no? Vamos a verlo. En el caso aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Esto lo que está proyectado es, por ejemplo, que pasa por ahí una viga, ¿no? Una viga que está por encima de estos muros, ¿no? Y estas líneas continuas, hay un muro, por ejemplo, un muro bajo, puede ser acá eso que está un poco más resaltado, un muro alto, ¿no? Eso se refiere. Vemos acá, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, por ejemplo, una casa, vemos aquí que esta es la cubierta, que es un techo, ¿no? Pues, o el alero, lo que sobrepasa un poco, y la fachada. En el plano, siempre el alero va a estar un poco resaltado, ¿no? Ya que no lleva debajo muros, por ejemplo aquí, ¿no? En el caso de acá, las proyecciones, ¿no? ¿Qué significa cuando tenemos esta línea proyectada o punteada, le pueden decir, ¿no? Discontinuas? Se refiere que no lleva techo, ¿no? Por ejemplo, en los patios, cuando vean que este tipo de línea, ¿no? Discontinua, es porque no está techado, va libre, ¿no? Por ejemplo, los patios, tragaluz. Y cuando está continuo, se refiere que este espacio no tiene piso en este nivel, ¿no? No tiene, entonces cuando veamos esto, es que no tiene piso en este nivel, ¿no? Eso se refiere. Vamos a la línea de ejes, ¿no? A los ejes que nosotros tenemos que ver, ¿no? Para nosotros darnos cuenta o representarlo mejor, que sea, ¿no? Línea, punto, punto, línea, ¿no? Eh, Tanto horizontal como vertical, ¿no? Sabemos que en un lado llevan las letras, el abecedario, y en otro sentido los números. La línea de sección, en este caso para los cortes, ¿no? Para los cortes que realizamos, debe ser de esta forma, ¿no? Y con un espesor correspondiente. Y la línea de corte, ¿no? En este caso tenemos una escalera, ¿no? Que está cortando aquí y aquí va proyectado. ¿Por qué? Y esta es la representación, ¿no? Del corte. ¿Por qué? Porque si estamos en un primer nivel, la escalera, claro, va subiendo, pero ya como nosotros cortamos a 1,20 m, después de 1,20 m ya es proyectado, ya no sería visible en el plano, ¿no? Entonces se proyecta hasta el segundo nivel, cuando ya ahí se llega a identificar mejor.
Ahora hablamos de los vanos, ¿no? Hablamos sobre todo de las puertas y ventanas, ¿no? ¿Qué significan los vanos? Son aberturas en muros donde van colocadas las puertas, ventanas, también mamparas, ¿no? Y etcétera. Las medidas son netas, ¿no? O sea, precisas, ¿no? En acabado. En los cuadros no se especifica el material ni los detalles. Eso se verá en el plano especial de detalle de puertas y ventanas, ¿no? Entonces hay un plano muy aparte que se detalla, ¿no? Los detalles de las puertas y ventanas, las características según la puerta, las características de las ventanas, ¿no? Todo es un cuadro de vanos que lleva también correspondiente plano de arquitectura. Y nos dice que siempre la información se pone al interior del ambiente, ¿no? Muy importante también. Vemos, por ejemplo, una puerta aquí, ¿no? Y esta es su representación, ¿no? Es un vaivén. Y aquí nosotros también interpretando, pues nos dan estos tipos de datos, códigos, ¿no? Por ejemplo, nos dicen P5, o sea, P, que significa que es puerta, y 5 es el tipo, ¿no? Nos dicen que hasta ahí hay 5 tipos de puertas, ¿no? En el tipo 5 vemos que 0,90 en la izquierda es el ancho, y a su derecha es la altura, ¿no? Entonces esa puerta tiene 90, ¿no? Que debería quedar el ancho en la puerta y tener muy también cuidado, ¿no? Nosotros de leer un plano y supervisar, veamos que la casa cuando está en casco o en gris eh, puede determinar que al final con el tarrajeo, que varía el tarrajeo entre 1,5 de espesor, ¿no? Quede los 90, ¿no? O lo que corresponda el ancho en la puerta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya se sabe que la puerta ya se pide, ¿no? Se puede pedir con anticipación la fabricación, ¿no? De esto, la compra de estas puertas. Nosotros en el momento lleguen a obra se puede ya colocar de la mejor manera, ¿no? Y la altura 2,10, ¿no? Esto va a variar también. Ahora las puertas, ¿no? Esos son los tipos de puertas que nosotros podemos ver, ¿no? Una hoja y apertura en ambos sentidos, ¿no? También puede ver como que solamente abre un sentido, nada más, las típicas, ¿no? Este, por ejemplo, doble hoja y apertura en un doble sentido, un tipo de puerta. También hay doble hoja y apertura en ambos sentidos, ¿no? Y doble hoja y apertura en sentido opuesto. También, ¿no? Puede ver un tipo de puerta de esta manera. Aquí podemos ver, ¿no? Mejor manera con imágenes, por ejemplo, el tipo de puerta corrediza, ¿no? Podemos ver, ya que solamente, como su mismo nombre dice, ¿no? Corre la puerta, no se abre como las demás. La plegable también, ¿no? Tipo de puertas que al momento uno abre se va reduciendo, ¿no? Su representación y la levadiza, ¿no? Sobre todo en los estacionamientos, cocheras, ¿no? Esa es su representación. La empotrada, también hay un tipo de puerta empotrada y la guía lateral. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí podemos verlo de una mejor manera en elevación. En este caso ya tenemos la ventana. Lo mismo que habíamos hecho en la puerta, solamente que aquí adiciona un dato más. Sabemos B, ventana, el 2 que es el tipo, puede ser, el tipo va a variar, puede variar según sus medidas o puede variar también sus características de la puerta, de la ventana. Igualmente abajo, en la parte inferior, el ancho, ¿no? Que va a ser 1 metro y la altura de la ventana 1,40. Pero adiciona un poco más, que es el alféizar de 90 centímetros. ¿Qué es el alféizar? Lo que aquí se encuentra, ¿no? Que es lo que está debajo de la ventana, no ese muro, el alféizar. Entonces es muy importante al momento cuando se asienta el ladrillo, ¿no? Dejarlo a 90, ¿no? O con todo el tarrajeo cumpla los 90 y ya después dejar las medidas de la ventana correspondiente. ¿Cuál es su representación? Su representación de esta manera, ¿no? Vemos líneas continuas, no muy resaltadas, y en medio dos líneas paralelas, ¿no? Que significa el espesor del vidrio. Vemos acá, por ejemplo, la representación en la elevación de una ventana, ¿no? Vemos, por ejemplo, los tipos de ventanas. Podemos ver la ventana a la francesa, basculante, ventana de celosía, librillo,
ventana pivotante y corredora, ¿no? Corredera. Y más tipos de ventanas que puede haber. Membrete, ¿no? Importante, ¿no? Este membrete puede ir en la parte, sobre todo siempre va en la parte, podría decirse en las esquinas, ¿no? Puede ir tanto vertical como horizontal, ¿no? Y los datos mínimos que debe tener ese membrete es, por ejemplo, el propietario, ¿no? Puede ser una persona, el propietario que nosotros le estamos haciendo el servicio, ¿no? El profesional, debemos colocar el nombre del profesional, según también la especialidad, según lo que corresponda también la municipalidad. En el caso de la especialidad, pues arquitecto, ingeniero civil, ingeniero eléctrico, ingeniero sanitario y colegiado, ¿no? Que sea colegiado. Todos esos datos tienen que ir aquí en el profesional. El proyecto, ¿no? Puede variar, por ejemplo, aquí tenemos un programa bifamiliar, edificio multifamiliar, de especialidad en este caso de instalaciones sanitarias. Dentro de la especialidad que nos puede decir ese membrete que nos especifica, ¿no? La red de agua fría, especificaciones técnicas y la leyenda, ¿no? Esto varía, ¿no? Según la especialidad que nosotros corresponda. Y la ubicación, muy importante, ¿no? En qué calle está ubicado, la organización y el distrito, ¿no? La revisión, ¿no? Eso también colocarle el dibujo, ¿no? Puede ser que el profesional haga el diseño, pero el dibujo no lo haga, sino puede ser un técnico, puede ser también un profesional, pero no colegiado, puede ser que es un egresado, un bachiller, ¿no? Se le agrega sus iniciales, ¿no? Y escala, muy importante, ¿no? ¿En qué escala se encuentra ese plano? En viviendas, edificios, pues mayormente son 1:50. Ya para proyectos de gran envergadura, ¿no? Si hablamos de proyectos hidráulicos, proyectos de carreteras, ¿no? Ya hablamos de una escala pues mucho mayor. La fecha y la lámina, ¿no? Que representa, ¿no? Y S, que es instalaciones sanitarias. Si fuera arquitectura es A, estructuras E, y aquí muy importante, aquí por ejemplo nos dicen que este plano es el número 7 de 13 planos en total, ¿no? Dicen que hay solamente en las especialidades sanitarias hay 13 y esta es la 7. Vamos a ver aquí un ejemplo de una planta de arquitectura. Vemos, como he dicho, las cotas, ¿no? Exteriores, tanto muy importante también interior, acotar los cortes, como vemos aquí, corte 4, el corte 3, ¿no? En los cortes lo podemos ver en otro plano, en el siguiente. Entonces, interpretamos, ¿no? Por acá nuestro ingreso, aquí tenemos una puerta, ¿no? Ingresamos, vemos que aquí tenemos un jardín, ¿no? Por el área verde, y vemos también estas líneas discontinuas. ¿Y qué me hemos dicho que esa línea discontinua que significa? Que no hay techado, ¿no? No está techado, ¿no? Está libre, igualmente por acá. Y en esta parte se encuentra aquí no techado en este lugar, y aquí solamente esto, ¿no? Y dirán, y esta parte es un alero, ¿no? Es un alero. Aquí justamente nos representa una línea continua, ¿no? Dando a entender que aquí está techado. Entonces es un alero. Continuamos. Aquí hay otro acceso, y ese acceso puede variar, ¿no? El nivel puede ser superior a al donde estamos en el ingreso, o puede ser también el mismo nivel. Sobre todo es un poco más, ¿no? Siempre el ingreso o el jardín se trabaja a nivel cero, y ya llegando, eh, yendo al otro, los ambientes interior, ya es un poco más, varía entre 15 20 centímetros, ¿no? Eh, ¿No se escucha bien? Ya, listo, a ver. Entonces, eh, vemos, por ejemplo, interior de la vivienda es escaleras, ¿no? Vemos aquí la representación de escalera, hay un pasadizo, ¿no? Si nos vamos a la derecha, vemos, por ejemplo, se le escucha abajo. A ver, ¿me escuchan ahí bien?
Ahora sí, ya, listo. Sí, ya. Sí, cualquier cosa avísenme. Listo, entonces nos quedamos aquí. Entonces, llegando a este texto, tenemos aquí un estudio, ¿no? Un estudio. Dentro de aquí vemos un depósito solamente interior. Yendo al pasadizo, vemos aquí que hay un servicios higiénicos, ¿no? Esto también puede variar, puede ser el mismo nivel como puede ser un poco más, ¿no? Hay unas cosas que es menor. ¿Por qué es menor? En el caso de que como aquí utilizamos el tema de agua, ¿no? Para que no pueda salir hacia afuera, ¿no? Vemos aquí la cocina y las cotas. Estas cotas podemos verlo aquí de la mejor manera, ¿no? Ya que aquí no se logra ver. Por ejemplo, el ingreso, ¿no? El ingreso nos tiene que detallar estos tres datos, ¿no? El nombre, ¿no? Del ambiente, el piso, de que esté realizado el piso, sea de porcelanato tipo piedra, puede ser también madera, puede ser cerámico, porcelanato, ¿no? Y el nivel de piso, muy importante, ¿no? ¿A qué nivel está, no? Nos dicen a 0.15 metros, ¿no? Del nivel cero. El nivel cero, muchas veces, ¿dónde lo tomamos? Podemos tomarlo a nivel de vereda, otras veces podemos tomarlo a nivel del buzón, ¿no? Ahí está nuestro nivel cero, ¿no? Y por ejemplo aquí el comedor. Aquí el comedor que encontramos más interiormente, igualmente, ¿no? El porcelanato es tipo madera y también el nivel de piso terminado es 15, más 15, o sea, del nivel superior. Puede ser a menos, puede ser, ¿no? Puede ser, en el caso si utilizamos semisótanos, ¿no? Y puede ser que también no necesariamente, sino por el tema del nivel del terreno que podemos utilizar nuestros niveles, ¿no? Y eso tiene que estar acorde. Aquí podemos ver que podemos llegar a un acceso, por ejemplo, aquí tenemos una puerta, ¿no? Y llegamos, por ejemplo, a una terraza, ¿no? Necesariamente. Entonces, vemos líneas continuas, o sea que esta terraza no está techada, solamente esta parte, ¿no? Y estos aleros o volados que se encuentran, ¿no? Vemos un corte, por ejemplo, en el de ahí como, y depende también, ¿no? Aquí, si me escuchan bien, ¿no? A ver, si cualquier cosa, igual me confirman, si se escucha abajo o algo, me avisan, ¿sí? Ya entonces vemos el corte. Ese corte puede ser para dónde está, no, para dónde estamos mirando, ¿no? Puede ser para la parte superior o por la parte inferior. Entonces, aquí vemos nuestro corte, está dirigido para la parte de arriba, ¿no? La parte superior. A ver, vamos a ver si movió. Y aquí vemos, ¿no? ¿no? Aquí vemos nuestro corte, ¿no? Ya vemos las alturas de cada nivel, ¿no? Y los ambientes que corresponden, ¿no? Eh, Acotamos interiormente y también casi como detallamos nuestros pisos en el nivel de planta, también tenemos que nosotros detallar los muros, ¿no? Las alturas. En este caso, por ejemplo, tiene aquí un detalle, nos dice que, por ejemplo, este muro está enlucido y está rajeado y finalmente pintado con pintura látex, ¿no? En el caso de los baños, detallen, por ejemplo, ahí, que es de porcelanato, que es el zócalo, ¿no? De 30 por 60, ¿no? Y podemos ver detalladamente mejor, ¿no? Aquí nos ve, por ejemplo, la escalera, ¿no? Cómo se está distribuyendo. Nos detallan, por ejemplo, las barandas, aquí vemos, y de tipo, por ejemplo, que el marco de acero y los paños son de vidrio templado, ¿no? Podemos nosotros también ver más detalles en nuestros cortes. Entonces eso es a lo que se refiere un, ¿cómo se llama? Un plano arquitectónico. Vamos a ver, estamos aquí con el chat.
A ver, nos dicen una pregunta, ¿no? Que hemos visto en plano de ubicación. ¿Cuál es la regla para poder diferenciar plano de ubicación y plano de localización? Vamos a ver. Plano de ubicación, como les había explicado, nos referencia dónde está ubicado el lote, cuáles son sus colindantes, se representa también el área, lo que se va a construir, la sección, el tipo de sección donde se encuentra el frente, y localización, ya vemos la ubicación del lote a nivel ya de manzanas, ¿no? De manzanas. En qué manzana se encuentra nuestro lote, si es un asentamiento humano, si es un pueblo joven, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? ¿No? Y se puede visualizar aún más en nuestro plano de ubicación, ¿no? Está ubicado. Vemos aquí nuestro terreno, ¿no? Por ejemplo, en esta manzana, solamente detallamos la manzana o se muestra más la manzana donde está ubicado el lote, ¿no? Ubicamos, por ejemplo, nuestros colindantes, ¿no? Tanto a la derecha, a la izquierda, como también en la parte también de atrás. Las calles, muy importante, ¿no? Sobre todo las calles que rodean la manzana, ¿no? Y el plano de la ecualización, como les había dicho, eh, lo que representa el lote, pero a nivel de manzana, ¿no? A qué manzana se encuentra rodeado, ¿no? El lote, ¿no? Que podemos ver más, ¿no? Y si, como les he dicho, pues, que eso es un asentamiento humano, pueblo joven, urbanización, ¿no? Dependerá, ¿no? Muy importante, plano de ubicación y localización, esa es la diferencia. ¿Se sigue escuchando abajo? Ya no. A ver, me avisan. ¿Se escucha abajo o sí? ¿Se escucha abajo? ¿Se sigue escuchando abajo? A ver. Ya se escucha bien, ya. Me avisan porque a veces el audio está fuerte y claro. Listo. Acá. Sí, creo que ese es el micro también. Sí, igualmente me avisan, sí, y si hay que repetir, igual, repito. Listo, entonces ya hemos visto la representación en planta y como en corte también, o en elevación. Ahora nos pasamos a estructuras. Ahora vamos a ver en el caso de estructuras. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, empezar primeramente, nuestra norma, la G020, eh, llamada componentes y características de los proyectos, el artículo 12, ¿qué nos dicen? El proyecto de estructura para edificación debe contener lo siguiente, ¿no? Información. El plano de cimentación, con referencia al estudio de suelos, ¿no? El plano de armadura, de cada techo indicando niveles, carga de diseño, también el plano de columnas y placas, el plano de vigas y detalles, ¿no? Muy importante porque la memoria de cálculo tiene que estar acorde a los planos, ¿no? Y viceversa. Y las especificaciones técnicas de los materiales estructurales, ¿no? También procedimiento de ejecución de ser necesario, también muy importante. O sea, aquí nos indican los criterios que se debe tener o la información necesaria que se debe tener en los planos, ¿no? Para nosotros poder detallar de la mejor manera y poder construir, ¿no? Todo eso es muy importante. Aquí vemos un plano estructural, sobre todo de cimentación. Eh, a lo que se logre ver, por ejemplo, vemos acá un plano de cimentación. Vemos que hay zapatas, cimiento corridos y
los cortes, ¿no? Que representa. Vemos aquí a la derecha que hay especificaciones técnicas, algunos detalles más, un cuadro de columnas, ¿no? Lo veremos más adelante. Pero también nosotros, la norma E060, por ejemplo, la norma E060 también nos detalla cómo nosotros podemos dar información de los planos estructurales, ¿no? ¿Qué nos dicen? Por ejemplo, los planos del proyecto estructural deberán contener como mínimo la siguiente información, ¿no? La relación de las normas empleadas en el diseño, ¿no? Tiene que también relación con las normas que hemos empleado en el diseño, sobre todo la normativa peruana, que para cargas, por ejemplo, detallamos la E020, para un diseño sismo resistente, la E030, la E060 de concreto armado, si es albañilería, 070, si hemos hecho detalles de mecánica de suelo, la E050, todo eso también se detalla en los planos, ¿no? Detallamos también la carga viva y otras cargas utilizadas en el diseño. Es en el caso, la carga correspondiente a la tabiquería móvil. También la resistencia especificada a la compresión del concreto, ¿no? Puede ser 175, 210, 280, ¿no? Desde en el caso se precisarán las resistencias a edades específicas, ¿no? Este era el caso, si no, solamente se especifica la resistencia nada más. También la resistencia específica o tipo de acero de refuerzo, ¿no? Mayormente aquí la resistencia a fluencia del acero es 4200, ¿no? También el tamaño, localización y refuerzo de todos los elementos estructurales. Los detalles de anclajes y empalme de refuerzo, ¿no? Muy importante, eso es muy importante, otro también detallar en los planos y saber leerlos. También, por ejemplo, nos dicen que la ubicación y detallado de toda la junta de separación con edificaciones vecinas, muy importante, ¿no? Es muy importante en todo lugar, ¿no? Mayormente vemos que las viviendas están pues juntas, ¿no? Están juntas y por más, menos o mayor envergadura, un sismo pues ataca y esas viviendas que están juntas pues pueden chocar, por más que estén bien diseñadas, pero al momento de un choque pueden producir ahí algún daño estructural, ¿no? Lo correspondiente es que esas juntas, separación, importante, ¿por qué? Porque cada estructura, cada vivienda, cada edificación se pueda mover libremente, ¿no? Como nosotros le hemos analizado o diseñado en el aspecto estructural. Y eso también se calcula, ¿no? Esa separación, ya el ingeniero estructural lo especifica en los planos. Nos dice que de ser el caso se indicarán los detalles y la ubicación de la junta de contracción o expansión también, ¿no? Característica de la bañilería, mortero y los detalles del refuerzo acuerdo a la normativa correspondiente que es la 070. En el caso también la detalle de unión o separación de los muros o tabique de bañilería, ¿no? O sea, dándonos a saber en qué parte, en qué parte de la vivienda, la estructura, ¿no? Es bañilería confinada y en unos casos son tabiquerías, ¿no? Tienen que darnos esa representación para que el residente con el maestro puedan ver y diferenciar. También la magnitud y localización de las fuerzas de press forzado, ya hablamos ya de un proyecto ya no de concreto armado en sí, sino ya en lo que es el press forzado o el post-tensado también. La resistencia mínima de la compresión del concreto en el momento de la aplicación del post-tensado, ¿no? Lo que había hecho. Y secuencia de aplicación de las fuerzas de los tendones del post-tensado, ¿no? Ya hablamos ya del tema del post-tensado, ¿no? Igualmente, si hablamos ya de otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, de gran envergadura, como en el caso de añadir los disipadores o aisladores, ¿no? Esto también se detalla. ¿Y qué es una estructura, no? ¿Qué son las estructuras? Son conjuntos de elementos estructurales dispuestos y ordenados que tienen la función de transmitir las cargas verticales y horizontales al suelo o a la cimentación, ¿no? De la cimentación al suelo, para que la edificación tenga un buen comportamiento estático y dinámico, ¿no? Entonces, en los planos estructurales, las escalas usuales son las siguientes, ¿no? En el tema de edificaciones, 1 en 50, en las plantas, no sé, cimentación, aligerado, y los detalles siempre varían entre 1 en 25, 1 en 20, hasta 1 en 10, ¿no? Y tenemos que nosotros identificar dentro del plano, nos van a indicar qué tipo de vivienda o qué tipo de edificación, qué sistema estructural corresponde. Si puede ser dual, como en esta imagen, puede ser
ductilidad limitada, puede ser aporticado o puede ser de albañilería confinada, ¿no? Los planos de detalle. Nosotros ya sabemos diferenciar eso. Las simbologías, muy importante. Nosotros tenemos que ver y darnos cuenta y no especificar, ¿no? ¿Qué nos detallan? Por ejemplo, este símbolo nos representa que es la resistencia o la capacidad portante del suelo, ¿no? Esto varía según la unidad, sobre todo lo añaden en kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Y eso va a variar, ¿no? La resistencia de capacidad del portante del suelo, eso corresponde al tipo de suelo donde se encuentra, ¿no? Puede ser un kilo, 2 kilos, 3, 4 o más. El F'(C), que significa que es la resistencia a la compresión axial del concreto a los 28 días, ¿no? Y su unidad. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, el F'(M), que significa entonces, que es la resistencia de compresión, pero del muro de albañilería. Ya hablamos de otro sistema. Igualmente con el F'(B), que es la resistencia a la compresión de la unidad del ladrillo, ¿no? Ladrillo o bloque de concreto puede ser. El F'Y sabemos que es el esfuerzo afluencia, ese su C, que es la sobrecarga, ¿no? La carga viva, ¿no? Estas representaciones que son el diámetro, este arroba, que es sacada, ¿no? Sobre todo lo vemos en la separación de estribos, y podemos ver acá más, ¿no? El Z, el zapata, el C es columna, ¿no? Podemos ver, eso nos ayudan, muy importante también detallarlo, para que en el caso que el ingeniero, o vamos hablando también del maestro, el operario, lo pueda interpretar de la mejor manera, ¿no? VA, ¿qué significa? Viga de amarre. Esto es muy importante, el NFP, que es el nivel de falso piso, ¿no? El nivel de suelo compactado, el FSC, que es el nivel de fondo de cimentación, ¿no? Lo que se ve aquí, igualmente, ¿no? Estos niveles siempre en los proyectos están representados, ¿no? Ya tenemos nosotros saber, ¿no? El típico NPT, que es el nivel de piso terminado, el nivel de falso piso, el nivel de terreno natural, NTN, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Vamos primeramente a las cimentaciones, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un detalle de anclaje de columna en zapata, ¿no? Vemos aquí la columna, el refuerzo de estribo, ¿no? Ahí en la zapata, ¿no? Anclado. Entonces, vemos aquí que nos tienen que indicar el acero eh, vertical como horizontal del, de la zapata, ¿no? O la parrilla que algunos mente le dicen, ¿no? Detallar también que aquí el anclaje que llega de la columna, el refuerzo vertical, ¿no? Como ancla y cuánto dentro de la parrilla. Y nos tienen que dar aquí en la elevación el espesor, el peralte de la zapata, ¿no? Muy importante el solado, ¿no? Nos dicen que puede ser de 5 centímetros y de 10. Y aquí, por ejemplo, el ancho nos dicen pero en planta. Entonces, vamos a la planta y ahí nos tiene que indicar de cuánto por cuánto es la zapata, ¿no? Nos indica, por ejemplo, los estribos. Acá nos dice cada 10 colocar estribos en esta parte, ¿no? Parte ya superior de la zapata. Igualmente ya después en la parte superior del nivel de terreno natural. Es en el caso del zapatos. ¿Cuál es el caso de los cimientos corridos? ¿No? Podemos saber los detalles del cimiento corrido. Dentro de nuestro planta de cimentaciones nos van a indicar cortes. Corte 1, ¿no? Corte 2, corte 3 y corte 4. Según cómo esté posicionado, ¿no? Vemos que, por ejemplo, aquí en el corte 1, ¿no? Vemos que puede ser interior porque encontramos aquí un muro, ¿no? Y se ha hecho céntrico el cimiento corrido. Especificamos el ancho del muro. Es muy importante esto, especificar el ancho del muro y dar la medida exacta del ancho del muro, ¿no? Muchas veces colocamos 15 centímetros, 25, pero esos 15 ya es con el acabado, con el tarrajeo. ¿Por qué es muy importante? Porque muchas veces le damos 15, ¿no? Centímetros, que es el que queda en sí arquitectónicamente, ¿no? Pero sabemos que el ladrillo pues no tiene 15 centímetros, es menos, varía entre 12.5, 12 o 13. Lo que de ladrillo se le debe colocar. ¿Qué pasa si lo colocamos 15 centímetros, ¿no? Ya le damos en el plano de estructuras 15. Cuando construyan, el sobrecimiento se le va a hacer también de 15 centímetros.
cuando se va a hacer sentar el ladrillo, va a quedar un espacio, ¿no? Entonces, usted se deja de 15 el sobrecimiento, al momento que se va a sentar el ladrillo, si es de 12.5, va a quedar ahí unos centímetros sobrando y se va a ver mal, ¿no? Esa es la idea. Entonces, la idea es que darle el mismo espesor, y para que dé también el santeado de ladrillo, dé también de la igual manera el mismo ancho que se le hizo en el sobrecimiento, ¿no? Acotar, y nos especifica, ¿no? Su cimiento corrido, mezcla en 1.8, ¿no? Cemento arena, ¿no? Que puede ser sobre todo concreto ciclopio, ¿no? Que lleva piedra grande, y eso son para los muros portantes, ¿no? Aquí 12.5 y aquí 23, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá? Que este muro está de soga y este muro está de cabeza, ¿no? Tenemos que nosotros leer de esa manera. Entonces, ya sabemos que para el asentado hacemos de 23 y en nuestro muro va a ser de cabeza el asentado, ¿no? En este caso, tenemos este corte que está excéntrico, ¿no? Entonces, tenemos que darle el mismo nivel aquí, tanto el ciento corrido, y aquí un corte que solamente nos representa que por aquí, ¿no? Por temas de constructivos, se ha hecho el cimiento corrido, pero en la parte superior no se encuentra ni un muro, ¿no? Solamente se detalla el material que se está relleno, ¿no? Por ejemplo, acá en ese relleno compactado con material de préstamo, y luego ya va el falso piso y luego el piso terminado, ¿no? Todos esos casos nosotros tenemos que detallar, y que también detallar aquí la forma de nosotros a cuánto es el nivel de fondo de cimiento, ¿no? Muy importante. Entonces, con eso nos damos cuenta cuánto tenemos que excavar, ¿no? Excavamos entonces 70 centímetros. No excavamos y hasta ahí llegamos la excavación, pero el ancho no es 70 centímetros del cimiento corrido, sino 60, ¿no? Lo que queda es un relleno. Aquí vemos, ¿no? Un planta de cimentación, ya lo vemos aquí de la mejor manera. Algunos lo pueden detallar solo como líneas. Aquí, por ejemplo, el AutoCAD nos da dibujar como un ladrillo para darnos cuenta que ahí son muros portantes, ¿no? De albañilería, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Nuestros cortes, nuestro corte que se corresponda. Y esos cortes los vemos en el mismo plano o en el siguiente, y podemos ahí nosotros detallar, ¿no? Las zapatas, el ancho y el largo y ancho de las zapatas, y nos tiene que dar acá también el refuerzo de la parrilla, ¿no? De refuerzo de la zapata, tanto inferior como superior. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, vemos acá, seguimos viendo. Eh, Acá también nosotros tenemos que dar, representamos aquí las columnas, ¿no? ¿Y qué tipo de columnas? Pues columnas también hay distintos tipos, que varía según la dimensión de la columna, también varía en el refuerzo del longitudinal, ¿no? Y las cotas correspondientes, ¿no? Ahora nos vamos al tema de